Esta noche en Al Sur de la Frontera tendremos un enlace con el periodista Ernesto Cornejo para actualizarnos en temas migratorios. Además, conoceremos las claves del nuevo impuesto a las remesas. Guatemala atiende a migrantes en centro. Y Honduras entrega becas para apoyar a deportados. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a esta edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb. Y a continuación le damos la bienvenida al periodista de la red de noticias Salvavisión y enviado especial Ernesto Cornejo. Ernesto, buenas noches. Escuchamos tus reportes. Bienvenido. Un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia hasta El Salvador en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Estamos listos desde acá, desde una de las ciudades santuario en los Estados Unidos, para llevarle todo lo referente en el tema migratorio. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que ya se cumplieron 6 meses de que la administración de Donald Trump ha ejecutado diferentes acciones, entre estas en materia económica, social y cultural, pero lo que más ha impactado a la comunidad hispana son los cambios en las políticas migratorias, que ha dejado a cientos en la frontera sur y a muchas personas también acá en un limbo migratorio, tras la suspensión de algunos programas importantes. Más detalles en el siguiente informe. My honor to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. 6 meses han transcurrido del segundo mandato de Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos. Desde el inicio de su gestión ha estado marcado por más de 200 órdenes ejecutivas, cambios en su política exterior y comercial, y recortes millonarios a ayuda internacional, lo que ha generado también una tensión entre sus socios comerciales, pues muchos consideran que esto podría traer un riesgo para el desarrollo económico. Nosotros anticipábamos un nivel alto de agresión, pero lo que vemos es algo sin precedentes. En apenas medio año, la Casa Blanca ha acelerado la concentración de poder ejecutivo, y los republicanos en el Congreso han acompañado plenamente esta agenda sin oposición. También hemos visto cómo la Corte Suprema ha sido clave. Han abierto las puertas a cambios que despojan protecciones históricas. Esta administración ha abusado de su poder usando interpretaciones ilegales de leyes antiguas y órdenes ejecutivas que violan los derechos humanos y la Constitución de Estados Unidos. Conocemos con la nueva ley presupuestaria, bautizada por la Casa Blanca como el Big Beautiful Bill. Esta ley ha asignado miles de millones de dólares para la aplicación de las leyes de inmigración, con enormes partidas para camas de detención, traslados y operaciones de cumplimiento, elevando a ICE al rango de la agencia federal de aplicación de la ley mejor financiada en este país. Además, el republicano ha radicalizado la gestión migratoria con drásticas medidas en la frontera sur, cancelaciones de programas importantes que protegían a la comunidad indocumentada y que ahora los pone como presa fácil para una detención por parte de las autoridades de ICE, que continúan ejecutando a gran escala en el país del norte las redadas. Esto es un ataque a la libertad personal y al debido proceso, especialmente porque las infracciones de estatus migratorio son, en su gran mayoría, asuntos civiles o administrativos, no delitos penales. En verdad, la mera presencia sin documentos no constituye un crimen. Sin embargo, se encarcela a la gente como si fuera peligrosa. A la par, el gobierno está revocando protecciones legales. En rápida sucesión, hemos visto decisiones para terminar o no renovar estatus de protección, TPS, para comunidades de Afganistán, Venezuela, Nicaragua y Honduras, para nombrar algunos, con litigios en marcha, pero hay fechas límites aproximadas. Estas acciones ponen a miles en riesgo inmediato de perder permiso de trabajo y enfrentar detención o la deportación. La aplicación de la ley no es selectiva ni limitada. Datos de diversas regiones muestran aumentos dramáticos en arrestos de ICE, incluyendo grandes números de personas sin antecedentes penales, a medida que se han elevado las cuotas diarias de detención. Las redadas en centros de trabajo y espacios comunitarios se han intensificado, generando miedo mucho más allá de cualquier supuesto enfoque en los peores de los peores. Entre las últimas acciones, Donald Trump ha aumentado los fondos destinados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para multiplicar las redadas. Además, ha autorizado las deportaciones de inmigrantes a terceros países.
Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Una ley bipartidista que busca darle un alivio migratorio a la comunidad indocumentada acá en los Estados Unidos fue propuesta recientemente. Veamos más detalles en el siguiente informe. En medio del estancamiento migratorio que se vive actualmente en Estados Unidos y las severas políticas impulsadas por el presidente Donald Trump contra los indocumentados, una veintena de representantes republicanos y demócratas se han unido para revivir un proyecto que pretende brindar solución a estas personas. Hablamos de la Ley Dignidad. La Ley Dignidad no es amnistía. La Ley Dignidad no otorga un camino a la ciudadanía a nadie. La Ley Dignidad es la forma salomónica de solucionar un problema de 40 años. La semana pasada nosotros asignamos 150,000 millones de dólares para asegurar la frontera sur. Pero todavía dentro de este país tenemos millones y millones de personas que por años han trabajado en la construcción, en los hoteles, en los campos, en las lecherías, en la pesca, en los mataderos. Gente sin papeles, pero sin un récord criminal. Serán indocumentados, pero no son delincuentes. Son seres humanos que son invisibles para muchos estadounidenses que no lo conocen, pero sin ellos en los campos no vamos a tener comida al final de esta semana. Si rompieron la ley, sí la rompieron, pero quedaron porque otras personas que los necesitaban, otros empleadores le dieron trabajo, porque necesitaron esas manos y las siguen necesitando ahora, gente que todavía se necesita. Además, se aprovechó para hacer un llamado al presidente Donald Trump sobre el rol importante que juegan los inmigrantes y la pieza fundamental que han sido a lo largo de estos años para la economía y desarrollo. El mismo Dios que se lo salvó a usted de la muerte en Pensilvania hace solamente un año y que le puso de vuelta en la oficina oval en contra de todo pronóstico, es el mismo Dios todopoderoso al que millones y millones le están rogando hoy por dignidad, no por amnistía. Señor presidente, yo sé que usted puede ser para inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo. Usted es un hombre de negocios que entiende que nuestra economía necesita una fuerza laboral confiable en áreas donde otros estadounidenses no quieren participar. Usted detuvo a Irán en seco, evitó que China siguiera robándose nuestros trabajos. Le quitó el oxígeno económico a Maduro y firmó la ley del BBB el día en que usted quiso y usted decidió. Por eso yo sé y yo creo que usted ha sido llamado para esto, para solucionar este problema de 40 años con una sola firma, la suya. La dignidad humana es uno de los 7 pilares del conservadurismo estadounidense. Por eso, señor presidente, el ojo de la historia está sobre nosotros. El proyecto también buscaría fortalecer las medidas de seguridad en la frontera sur. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. El sur de California se ha visto seriamente impactado por las intensas redadas ejecutadas por las autoridades de ICE. Lo más preocupante de todo esto, mencionan los familiares de estas personas, como también sus abogados, es la poca o nula información que ellos tienen de estas personas. Veamos. Dulce Camacho es una de las cientos de familias que se han visto afectadas en las últimas semanas en el sur de California por las intensas redadas que han ejecutado las autoridades de ICE. Y es que su esposo de origen mexicano fue detenido cuando se encontraba lavando su vehículo en un car wash. Sin tener antecedentes penales o representar una amenaza a la seguridad pública del país, fue trasladado inmediatamente hasta un centro de detención, lugar donde ha recibido poca información de su caso y teme que pueda ser deportado en los próximos días. Quiero que se bajara del carro y como no habla un poco inglés o entiende un poco, pero no, dice que fueron súper agresivos, que le empezaron a tocar la ventana, que se bajara, y pues con la pistola. Y él les dice que no, que él tiene derecho a no contestar ni bajarse, pero dijeron que si no se bajaba que iban a romper la ventana. Entonces pues vino otro oficial y con él ya se salió del carro y ya se lo llevaron, pero dice que no le dijeron mucho. Es lamentable porque definitivamente quedan familias separadas con procesos bastante complejos que se viven hoy. Sí, somos una familia de 4, o sea, una niña de 10, de 4 años, y él es súper responsable, buen papá, todo. Lleva aquí 13 años
es que hagas el proceso bien o lo hagas mal, vienes a la entrevista y te llevan igual. Casi toda la gente que estaba aquí al lado mío, sus familiares los agarraron en las entrevistas. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? La falta de información de los detenidos también está afectando la labor de los abogados defensores, que exigen un proceso transparente y que se les pueda facilitar el acceso a sus clientes y no actuar de una manera deliberada. Sí, lo que estamos viendo es que las condiciones que estamos viendo en estos centros de detenciones son condiciones que hacen a la gente sentir que pues ya van a firmar sus derechos y salir, ¿verdad? Y el gobierno pensamos que lo está haciendo al propósito, para hacerle a las personas que tengan desesperación de sus condiciones y no consigan la ayuda que necesitan. Mientras tanto, las denuncias de maltratos hacia los inmigrantes en los centros de detención en los Estados Unidos sigue creciendo. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Es parte de la información que les teníamos hasta esta hora de la noche. La próxima semana les estaremos ampliando mayores detalles de lo que está ocurriendo, los cambios en las políticas migratorias, las decisiones que también están afectando a la comunidad indocumentada acá en los Estados Unidos, los casos e historias de aquellas personas que venían buscando el tan anhelado sueño americano, pero que ahora esto se ha convertido en toda una pesadilla. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a Oscar Ishui. Él es abogado con sede en Los Ángeles, California. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Hola Roxana, qué gran gusto. El placer es todo mío. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para mí un placer y honor estar con ustedes esta noche. ¿Cómo comienza el proceso de deportación? Es el proceso que se llama en inglés Removal Proceedings. Removal Proceedings es prácticamente el proceso para deportar a las personas. Tenemos que tener en cuenta que para este proceso hay dos tipos de audiencias. La primera es la audiencia maestra. Prácticamente dice cómo se llama, de dónde es, de qué país es, cuándo entró, dónde entró y si tiene justificación legal para estar en Estados Unidos, cuál es su cumpleaños, etc. Generalmente va de esta manera. Su nombre es fulano, sí. Y entonces hay 3 cajas en el Notice to Appear, que es la hoja que le da la migración. La primera generalmente es entrada legal si entró por medio de parole. La segunda caja es generalmente si usted entró por medio de ilegal. Y tercera es si usted entró con una visa de turismo. Generalmente hay 4 alegaciones que usa el gobierno para deportarlo. 1, que usted no es ciudadano estadounidense o residente permanente. 2, que usted es de tal país. 3, que usted entró en tal lugar, tal fecha en esta frontera. Y 4, que usted no entró sin ninguna justificación legal o no tiene ninguna justificación legal para permanecerse. Entonces, si usted entró por medio de una manera ilegal, le ponen el cargo que se llama el 212A6 A1I, que significa que usted tiene que ser removible de los Estados Unidos. Después, en la audiencia maestra, todo eso está pasando en la audiencia maestra, le dicen qué defensas tiene y ahí es donde usted presenta sus defensas. Entonces, después de eso, el juez, hay 2 opciones o 3 opciones, hay un montón de opciones, pero generalmente el juez o la jueza dice, ok, perfecto, si está pidiendo asilo, te voy a dar para tal fecha para meter tu aplicación de asilo, 1, y 2, te voy a dar tu. Ahora va la segunda parte y la final, la audiencia individual. Entonces le dan la fecha audiencia individual
Después de ahí pasa un tiempo, mete su aplicación de asilo y todo, sus declaraciones o cualquier otra defensa a la deportación que va a tener. A la audiencia individual es la final, donde está el show. Y ahí usted va a testificar y pelear por su caso. Es muy recomendable que lleve su abogado, y si su abogado tiene que establecer algunas formas de cómo es el país, puede usted contratar expertos. Expertos son personas que entienden las leyes del país de origen y donde puede explicarle al juez cómo se aplican las leyes y por qué la persecución sí fue hacia esa persona por ejemplo, por su etnicidad, su nacionalidad, su religión o por el grupo social que la persona pertenece. Generalmente, después de la audiencia individual, el juez va a decir, si es por asilo, va a decir la orden, o si no, toma 2-3 semanas para que traiga a la persona otra vez para que el juez dé la orden de nuevo. Prácticamente así es, entre comillas, el proceso de deportación. ¿Se puede ignorar una orden de deportación? Sí, se puede ignorar una orden de deportación. De que se puede ignorar, en teoría se puede ignorar, pero todo depende, todo depende si lo agarra ICE. Por ejemplo, si lo agarra ICE y ya tiene una orden de deportación, haga casi cuenta que la persona puede estar deportable inmediatamente. Ahora, si se puede quitar, si se puede eliminar una orden de deportación, depende cómo y por qué le dieron una orden de deportación. Por ejemplo, si le dieron una orden de deportación porque no se mostró a su audiencia, entonces eso es una orden de deportación por ausencia, que tiene que ser una moción en corte para quitarla. Pero si le dieron una orden de deportación después de pelear su caso, entonces es posible que usted pueda optar por un perdón 212, pero tiene que tener un familiar, ya sea esposo, esposa o padres residentes permanentes o ciudadanos americanos. En fin, no se puede ignorar una orden de deportación y no se puede quitar tan fácil una orden de deportación. Espero que pude contestar su pregunta a su totalidad, Roxana. Después de ser arrestado para la deportación, ¿cuándo será deportado el migrante? Bueno, generalmente la persona le da 30 días el gobierno le da 30 días al inmigrante para abandonar el país, pero la gran mayoría lamentablemente no se van a su país, y entonces es cuando ICE está agarrando a las personas y sin preguntas a ejecutar la orden de deportación. Entonces generalmente son 30 días, Roxana. ¿Puede alguien que fue detenido por ICE asistir a una audiencia de custodia? Bueno, depende, porque si una persona tiene custodia ICE, entonces ahora empieza el proceso de defensa. Entonces hay dos maneras. El abogado puede tratar de quitarlo de la custodia de ICE, y si lo quita de la custodia de ICE, ahí puede empezar la defensa. Pero generalmente, si no tiene un caso de asilo o no tiene ninguna defensa, va a ser muy difícil, pero demasiado difícil para la persona poder quitarlo de asistencia de ICE, porque ahorita la prioridad de ICE es deportar a la persona. Entonces, lo que estoy diciendo es que solamente está en custodia de ICE, es muy difícil hacerlo. ¿Una orden de deportación pasada puede ser restablecida? Aquí lo que tenemos que entender es que una orden de deportación es permanente, no es que sea restablecida. O sea, si una persona tiene una orden de deportación en el año 1998, por ejemplo, y hoy estamos en el año 2025, esa orden de deportación, esa removal order, es activa. No se puede quitar, no se puede desactivar, nada. Entonces, la única manera que en teoría se puede quitar es con un formulario 212. Pero no se tiene que, o sea, la orden de deportación es permanente y le sigue al inmigrante para siempre. Aunque se case con un ciudadano o ciudadana americana, simplemente por casarse no es suficiente para arreglar papeles por la orden de deportación. Lo que estoy tratando de decir es que la orden de deportación lo bloquea en muchas cosas. Si nunca se presenta la audiencia de deportación, ¿puede inmigración detenerlo? Definitivamente, es lo peor que puede hacer, porque si la persona no se presenta para la orden de deportación, entonces a la audiencia de deportación, que es removal proceedings, entonces le dan deportación por ausencia. Al darle deportación de ausencia, es deportación automática. Y si lo detienen porque no se mostró, game over. No puedo hacer nada. Ningún abogado generalmente va a poder hacer algo. Por ejemplo, sabemos que usted ha llevado casos de familias que se ha buscado que sean deportadas. ¿Cuáles son estos elementos a sopesar o de incidencia en este proceso?
Generalmente cuando he tenido familias, estamos peleando por diferentes teorías en defensa. Por ejemplo, a veces se pelea por cancellation of removal. Cancellation of removal es cuando una persona ha estado en Estados Unidos por más de 10 años, tiene un familiar calificativo, quiere decir que tiene un esposo ciudadano americano residente permanente o tiene hijos ciudadanos americanos menos de 21 años. Ok, eso es 2. Y 3, tiene buena bajeza moral, que significa que no ha sido, no es ningún criminal en Estados Unidos. Entonces, si usted puede comprobar esas 3 cosas, especialmente el segundo factor, que tiene familiar, por ejemplo, una niña menos de 21 años que tiene 8 años, por ejemplo, y tiene complicaciones médicas, entonces el sufrimiento va a ser extremo si el indocumentado tiene que pagar la penalidad de 10 años en su país de origen. Entonces, en ese factor se puede ganar la cancellation of removal, o sea, cancelación de la remoción, cancelación de la deportación. Otra defensa que veo mucho es también el asilo, pero ganar un asilo en este país es muy, muy, muy difícil, especialmente se ganan generalmente los asilos, pero de otros países, generalmente no mucho de Centroamérica, no es tan común. Y por último, también he visto mucho ajuste de estatus, que cuando una persona, por ejemplo, está casada con un ciudadano o ciudadana americana, entró por ejemplo, por TPS, si es de Venezuela, se está casando con un ciudadano americano, esa petición lo puede rescatar de la deportación. Eso es ajuste de estatus. ¿Cómo puede ayudarles un abogado, por ejemplo, como usted, para llevar a cabo la orden judicial? No solamente es importante, Roxana, es esencial, especialmente como está la administración Trump ahorita. La administración Trump ahorita está, en mi opinión, cortando diferentes esquinas para poder obtener el indocumentado. Entonces, sí, ahorita es más que nunca deberían de tener un abogado para que los pueda representar en corte migratoria. Lamentablemente, y tengo que decir lamentablemente porque es la realidad, si un abogado, por lo menos yo o cualquier abogado aquí en Estados Unidos, viene el cliente y el cliente dice, no tengo ninguna base de asilo, simplemente quiero mentir para ganar tiempo, eso es contra la ley, eso es fraude, porque quiere decir que están admitiendo que quieren hacer fraude usando las leyes migratorias, en este caso la defensa de asilo, como para ganar tiempo, para dar un permiso de trabajo. Y eso, si el abogado se presta a eso es un fraude. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Sí, claro, podemos ayudar, pero solamente si tienen bases para la defensa. Lamentablemente, si no tienen bases para la defensa, no hay mucho que un abogado pueda hacer. ¿Cómo podemos contactarlo? Nosotros nos especializamos mucho en accidentes de carros en California y también conocemos a muchas personas de accidentes de tránsito, accidentes de carros por todo el país, muchos abogados que lo podemos referir si es que una persona ha sido involucrado, ha sido víctima de un accidente de tránsito. Eso es la verdad nuestra especialidad. Pero hoy día, como está la situación, hemos tratado de ayudar a la comunidad como para ayudar a familias que están en proceso de deportación. La mejor manera de contactarnos contra nuestro bufete de abogados es por medio de Instagram, Facebook y TikTok, que es las redes, es @abogadooscargt. Una vez más, @abogadooscargt, o en cualquier momento pueden llamar al número de teléfono que se los voy a dar, es 626, es el área 514-1000. Una vez más, es el área 626-514-1000. Pero les repito, la mejor manera de contactarnos con nuestras redes sociales es por Instagram, Facebook y TikTok, es @abogadooscargt. Esa sería la mejor manera para que nosotros le demos una respuesta pronta. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Un placer, Roxana. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Que vamos a hablar de remesas y comenzamos hablando de datos sobre El Salvador.
En El Salvador, las remesas constituyen un componente fundamental de la economía, representando aproximadamente el 24% del Producto Interno Bruto. Estas transferencias de dinero, enviadas principalmente por salvadoreños que residen y trabajan en el extranjero, son la principal fuente de divisas del país. Estados Unidos continúa siendo el principal origen de estas remesas, con un 91.6% del total del año pasado. Los salvadoreños en ese país enviaron aproximadamente 7.769 millones de dólares, lo que refleja un incremento de 163.1 millones de dólares, un 2.1% en comparación al 2023. Según datos del Banco Central de Reserva, entre enero y mayo de 2025, las remesas familiares recibidas desde Estados Unidos sumaron 3.974.76 millones de dólares, un 16% más que en el mismo periodo del 2024. Pero para este mes de junio de este año hubo un ingreso en remesas de 862.93 millones, según datos del BCR, una significativa baja comparando al mes de mayo, donde se recibieron 899.8 millones de dólares en remesas, la cifra más alta en estos 5 meses, indican los datos oficiales. Expertos economistas salvadoreños consideran que el impuesto del 1% a las remesas aprobado en Estados Unidos no tendrá un impacto significativo en el envío de dinero. Sin embargo, advierten que podría reducir de manera importante en el volumen de remesas enviadas por los salvadoreños en ese país. Si el proyecto de ley aprobado por el Senado se ratifica en su forma final, el impuesto comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026. Este impuesto representa un respaldo económico para Estados Unidos, ya que los fondos recaudados se destinarán a financiar el Departamento de Seguridad Nacional. La ley establece que los recursos no afectarán a los ciudadanos estadounidenses, sino únicamente migrantes indocumentados, residentes permanentes, portadores de visas de trabajo o beneficiarios de otros programas migratorios. Un impacto en los migrantes en las familias receptoras. El impuesto del 1% afectará principalmente a los migrantes que envían dinero desde Estados Unidos, quienes tendrán que destinar más fondos para pagar el tributo o, en algunos casos, reducir la cantidad enviada para cubrir estas nuevas obligaciones en los costos de transferencia. Este es un informe de Herbert Vázquez. Este impuesto del 1% de las remesas, ¿cómo afectará? ¿Qué piensa la gente? El impuesto del 1% a las remesas en Estados Unidos, aprobado por el Senado de este país como parte de un paquete presupuestario del gobierno del presidente Donald Trump, afectará principalmente a los migrantes que envían dinero a sus países de origen y a las familias receptoras. Este impuesto del 1% se aplicará a los envíos realizados por personas indocumentadas, inmigrantes con residencia permanente, titulares de visa de trabajo o beneficiarios de cualquier estatus migratorio. Los fondos recaudados se destinarán a financiar el Departamento de Seguridad Nacional según la ley. Los ciudadanos estadounidenses no estarán sujetos a este tributo. A partir del 1 de enero de 2026, las remesas enviadas desde Estados Unidos se gravarán con un impuesto del 1%, de acuerdo con el plan fiscal aprobado por la Cámara de Representantes. Este impuesto tendrá un impacto directo en los salvadoreños que envían remesas, ya que deberán destinar una mayor parte del dinero para pagar el tributo y los costos de transferencia, o bien reducirán los montos enviados a sus familias para cumplir con sus obligaciones económicas. Salimos a la calle a preguntar a los salvadoreños qué piensan sobre este incremento en las remesas familiares, si ya estaban informados al respecto y cuándo se espera que entre en vigor el nuevo arancel. Con el tiempo vemos el resultado, por el momento lo vamos a ver bien. Usted va a decir que bonito que vino esto, nos cayó bien, ha caído como el pelo al pecho, pero con el tiempo se va a ver el resultado de que hay que pagar impuestos, va a dar los intereses. ¿Quién los paga? El pueblo paga todo, siempre nosotros pagamos todo el pueblo. La verdad que quizás sí, por el motivo que, como recuérdense que ya va a ser más impuesto, va a ser que entre más manden, o sea, va a ser más el porcentaje que le van a estar quitando a cada familia. Y ya después puede ser que ya lo que es parte del dinero que le está entrando a El Salvador de remesa pueda bajar bastante. Sí,
sí recibimos, pero igual, como ya dijo usted, ¿verdad? El costo sería otro. Al final, pues los que envían esas remesas tienen que aumentar el presupuesto que se viene teniendo por año, ¿verdad? Ajá. ¿Qué medidas, le han comentado qué medidas van a tomar, enviar menos? Claro que sí, ya ellos lo que harían es enviar menos. Sí. ¿Es difícil para ustedes? Difícil porque ya viene como haciéndose menos también, ¿verdad? Reduciendo lo que son los gastos, que a veces no alcanza con lo que se tenía y ahora con eso sería menos, ¿verdad? Va a ser, como quiera decirle, en lo económico de la persona va a ser bastante mal, ¿verdad? Porque no va a haber cómo ellos puedan, como quiera decirle, pasarla, pues, porque hay señores ya ancianos que ya no pueden trabajar, ¿verdad? Y con lo que les mandan, con eso de sustentan. Es importante señalar que por ley este impuesto no aplicará a las remesas que se transfieran desde cuentas bancarias e instituciones financieras en Estados Unidos. Tampoco se aplicará a los fondos financiados por una tarjeta de débito o crédito emitida en ese país. Las empresas remesadoras serán las encargadas de recaudar el tributo y transferirlo trimestralmente al gobierno estadounidense. Si el impuesto no se cobra en el momento del envío, será pagado por el proveedor de la transferencia. Este es un informe de Herbert Vázquez. Las remesas que se envíen desde Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2026 pagarán un impuesto del 1% según el plan fiscal avalado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Este impuesto afectará a los salvadoreños que envían remesas, ya que tendrán que destinar más dinero para pagar el tributo y el costo de transferencia, o, por otro lado, reducirán los montos de envío a sus familias para cubrir las obligaciones. De Estados Unidos procedieron el 92.5% de las remesas recibidas por los hogares salvadoreños en mayo pasado, equivalente a $3.576.1 millones. Este monto aumentó en 528 millones, un 16.8% respecto al periodo de 2024. ¿Cuándo inicia el cobro? El impuesto se aplicará a las transferencias realizadas desde el 31 de diciembre de 2025, según el documento de ley aprobado. Es decir, que a partir del 1 de enero de 2026, las casas remesadoras aplicarán este tributo. ¿Quién paga el impuesto? La ley señala que el impuesto a cualquier transferencia de remesas será pagado por el remitente. ¿Cómo se cobrará? Según el documento de ley, el impuesto establecido se aplicará únicamente a transferencia de remesas para cualquier remitente que proporcione efectivo, un giro postal, un cheque de caja o cualquier instrumento físico. No aplica a remesas desde cuentas bancarias. La ley señala que el impuesto no se aplicará a ninguna remesa cuyos fondos se transfieran de una cuenta bancaria mantenida en una institución financiera domiciliada en Estados Unidos. Tampoco aplicará a los fondos financiados con una tarjeta de débito o crédito emitida en Estados Unidos. Responsabilidad de cobro. Las empresas remesadoras recaudarán el tributo y lo transferirán trimestralmente al gobierno estadounidense. Si el impuesto no se cobra al momento de enviar la remesa, será pagado por el proveedor de la transferencia. ¿Para qué se usarán los fondos? El dinero recaudado por este impuesto servirá en parte para financiar las medidas de seguridad fronterizas y defensa que contempla el plan fiscal del gobierno de Trump. También contempla recortes presupuestarios a programas sociales como Medicaid y paquetes de alimentos a población vulnerable, así como la permanencia de las deducciones fiscales que aprobó Trump en su primer mandato. ¿Y qué impacto tiene el nuevo impuesto a las remesas aprobado en Estados Unidos? La propuesta inicial planteaba un impuesto del 3.5%, lo cual habría generado más de 867 millones de quetzales, pero tras ajustes en la propuesta se estableció una tasa menor. A pesar de la reducción, expertos advierten que se debe estar atento a los posibles efectos sociales, especialmente considerando que millones de guatemaltecos dependen de estos recursos. El impacto que se había tomado en cuenta era un impacto máximo con el 3.5% de 867 millones de dólares. Eso era el impacto que iba a tener este 3,5%, asumiendo que ese 3,5% no se iba a enviar a Guatemala, ya que era el impuesto que se había establecido
pues digamos antes que se aprobara esta ley. Este 1%, el impacto diría aritmético, sería alrededor de $200 millones, es un impacto que ya es bastante más leve, y como ha dicho también el presidente Trump, aquí el cambio es que bajó el 1%, pero se le aplicó también a residentes estadounidenses. Entonces, pues Estados Unidos pues espera recaudar una mayor cantidad de impuestos, ya que la gente que lo va a pagar pues es un mercado más amplio, pero en el caso de Guatemala diría que ese impacto va a ser relativamente bajo, aunque sí va a tener un impacto, pero habrá que ver también las nuevas políticas migratorias pues que tomará Estados Unidos. Ojalá se queden así y no se sigan endureciendo, ya que como sabemos los migrantes al final del día juegan un rol importante en la economía del país. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 3.5 millones de personas en Guatemala reciben apoyo económico mediante remesas, principalmente provenientes de Estados Unidos, aunque también llegan de otros países. El envío de remesas sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias. Estadísticas indican que los guatemaltecos en el extranjero destinan, en promedio, un 13% de su salario al envío de dinero hacia el país. El presidente del Banco de Guatemala se pronunció sobre el nuevo impuesto del 1% a las remesas, así como sobre los posibles escenarios que este podría generar. Según autoridades del Banco de Guatemala, de aplicarse una medida de este tipo, el impacto económico alcanzaría los $860 millones anuales. Este arancel podría reducir el dinero que las familias beneficiarias reciben. Un 3.5% de impuesto implica alrededor de $860 millones. Esto es 0.5% del Producto Interno Bruto y realmente en términos macroeconómicos el efecto no sería sustancial, pero debemos de recordar que las remesas familiares tienen un efecto económico, pero también tienen un efecto social. De acuerdo con varias fuentes externas, dentro de los que se incluye el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, para el 30% de los beneficiarios de remesas familiares es el único ingreso que se tiene. Sí hemos visto en el pasado de que generalmente en la medida de sus posibilidades el migrante absorbe el costo adicional de envío. En este caso sería este impuesto, que vale la pena mencionar que los únicos que están exentos son los ciudadanos estadounidenses, es decir, para cerca del 95% de la población hispana en Estados Unidos, pues no sería aplicable, sería aplicable este impuesto de 3.5%. Por aparte, se informó que la Junta Monetaria evaluará la resolución del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que suspende los aranceles impuestos por la administración Trump. Guatemala es la cuarta economía en cuanto al ingreso de remesas a nivel mundial. Después de la India, México y República Popular de China, Guatemala es la cuarta economía a nivel mundial en cuanto al ingreso de remesas que sus migrantes envían desde Estados Unidos. De esta cuenta, autoridades del Banco de Guatemala explicaron lo que implicaría un impuesto a las remesas de nuestros compatriotas envían a sus familiares. En esta primera diapositiva ustedes pueden ver que el tema es importante porque a nivel mundial el principal país que recibe remesas en el mundo es India, con $120,000 millones al año. El segundo, México, con $65,000 millones. El tercero, la República Popular China, con $50,000 millones. Y el cuarto país a nivel mundial que recibe más remesas es Guatemala, con $22,000 millones. De manera que el tema es bastante importante. Somos la cuarta economía del mundo que recibe más remesas anualmente, básicamente en nuestro caso de los Estados Unidos de América. Hay diferentes dimensiones, yo me voy a referir a tres. Con esta primera que voy a mencionar voy a finalizar la presentación, y es que el tema no deja de ser importante para Guatemala porque recibimos $23,000 millones para 2026, $24,600 millones de remesas, y si a eso le aplicamos el 3.5% de impuesto que
está pensado establecerse, quiere decir que los guatemaltecos estarían pagando 861 millones de dólares al año en remesas, que no es poca cosa. Vamos a ver, esto podría distribuirse entre los guatemaltecos que están allá y los que están aquí. Pero... A finales de abril de 2025, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a solicitud del presidente Donald Trump, incluyó una propuesta de impuesto de 5% sobre las remesas familiares realizadas por ciudadanos no estadounidenses. Continúa el incremento de remesas en Honduras. Continúa en aumento el ingreso de remesas familiares al país. Según la máxima autoridad que rectora la política monetaria, hasta mayo han entrado a la economía nacional 4.663.7 millones de dólares, que representa un incremento de 794.5 millones al mismo mes del 2025. Los economistas le recomiendan al gobierno tener mucho cuidado porque en un corto plazo este flujo de dólares podría tener una desaceleración. En algún momento vamos a tener una desaceleración y posiblemente una disminución de las remesas. De hecho, el programa monetario del Banco Central ya lo establece así, ¿verdad? Donde se está proyectando que para los próximos años tengamos una disminución en las tasas de crecimiento de las remesas, que venían siendo de un 5 a un 6% en los últimos 15 años y van a bajar a un 3 o un 4%. Por lo tanto, esto va a haber un impacto directo sobre la macroeconomía por la captación de divisas y sobre la dinámica de consumo de los hogares, porque las remesas son importantes para muchos hogares en nuestro país. Los economistas aseguran que es muy peligroso para la economía del país seguir dependiendo del flujo de las remesas familiares. Y esto nos muestra entonces lo precario que está la economía hondureña, porque depende muchísimo del envío de estos dólares, que de no ser por ellos probablemente el tipo de cambio en Honduras estaría rozando los 35, 40 lempiras. No depende de nuestra productividad interna, ¿verdad? Qué bueno sería que Honduras se convirtiera en un lugar amigable para la inversión extranjera y que vinieran muchos emprendedores extranjeros acá a poner su dinero. Los expertos en materia económica aseguran que el incremento en el flujo de las remesas familiares se debe a un tema precautorio. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que buena parte de este ingreso de divisas también es explicado por las remesas y por ese carácter precautorio de los migrantes en los Estados Unidos, que ante pues la incertidumbre de su condición migratoria en este país, pues han enviado más remesas y parte de ellas, por supuesto, se colocan en las reservas internacionales, lo cual hace que el volumen aumente. Los 4.663.7 millones de dólares que han ingresado en concepto de remesas familiares hasta el mes de mayo de este año refleja un incremento de 794.5 millones, que equivale a un incremento del 20%, con relación al mismo mes del 2024, donde el flujo de las remesas fue de 3.869.2 millones de dólares. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. ¿Cuáles son los cambios esperados en el envío de las remesas en la región? Mayo marcó un récord histórico en ingreso de remesas. Sin embargo, en el caso de junio podría ser levemente menor, pero será superior a lo reportado en 2024, lo que podría imponer otra marca. El aumento de las redadas migratorias, junto con el temor ante una posible imposición de un arancel del 3.5% a las remesas, podría elevar aún más los envíos. Sí creemos que poco a poco podríamos ir observando un envío adicional que también responde a una anticipación de nuestros compatriotas en Estados Unidos de enviar un monto mayor para que este no esté afecto al impuesto en caso de que este sea aprobado. Es también por motivo de precaución, lo que haría que las remesas familiares pues crezcan por arriba de lo previsto. Para junio es un mes que no es extraordinariamente alto en remesas familiares, por lo tanto todos los meses que hemos observado han sido récord de este año respecto a años anteriores. Creemos que sí, junio va a ser mayor este año que el año previo. Si vaya a ser mayor que mayo, pues no lo sabemos, pero es poco probable dado que junio es un mes de remesas un poco más bajo. Mayo, la media de envío era 93.8 millones de dólares diarios, comparado con 73 millones de dólares diarios del año pasado al mismo corte. Es decir, en los primeros 5 meses de este año
ha aumentado de manera fuerte el envío diario. Al respecto, expertos detallan que el mayor impacto se verá en el tema social, por lo que de aplicarse un impuesto en Estados Unidos, los migrantes absorberán dicha medida. Una gran parte de las remesas en Guatemala, casi más del 90%, viene de Estados Unidos. Y eso sí, hay un impacto que podemos ver en mediano o largo plazo, ¿no? de remesas. Según estudios de diferentes empresas y nuestro pronóstico también dice que en mediano o largo plazo podría haber impacto entre 3 y 6% de las remesas en largo plazo. Y eso significa en monto absoluto casi entre 600 millones de dólares hasta hasta $1 millón de remesas menos, ¿no? Solo en mayo, el promedio diario de envíos marcó un nuevo récord, siendo de $93.8 millones. Ponemos pausa a este tema y vamos a los comerciales. Ya regresamos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Guatemaltecos retornados de los Estados Unidos continúan recibiendo asistencia por parte del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA. Ante la constante llegada de migrantes guatemaltecos deportados de los Estados Unidos, el Consejo de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, indicó que han atendido incluso en horario nocturno a los connacionales que han llegado al país. Miren, CONAMIGUA por años, pues ya desde el 2021 hemos venido brindando un auxilio especializado a los migrantes retornados. Nosotros estamos entregando kit de higiene, transporte, alimentación, atención psicológica, atención social, atención legal, llamadas telefónicas. También ahora pues estamos dando kit de lluvia ahorita por los tiempos y por el clima actual, estamos brindando esa atención especializada. Sin embargo, pues hemos estado previendo que hemos tenido también vuelos militares con personas guatemaltecas, hemos estado atendiendo ya los sábados. Esa es la única diferencia que se ha tenido por años por parte de CONAMIGUA, que ahora vienen los vuelos sábados también por la noche. Sin embargo, el personal está apresto a brindar una ayuda adecuada. CONAMIGUA tiene planificado poder gestionar una bolsa de víveres para que los guatemaltecos deportados puedan llevarla desde el Centro de Atención a Retornados hasta sus distintos lugares de origen. Y hay un importante número de migrantes varados en países como Guatemala. Nosotros vamos bajando, pero todavía quedan muchos países por aquí para abajo. Todavía nos faltan 6 países para atravesar, para poder llegar a Venezuela. Expertos afirman que la implementación de políticas migratorias restrictivas incrementan la crisis humanitaria migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos, pero también se estima que la integración de personas migrantes y refugiadas puede tener un impacto positivo en las economías locales y regionales. Sin embargo, lo que viven los migrantes en la actualidad es incertidumbre y preocupación, lo que genera gran frustración para lograr los sueños que buscan desde el momento que abandonaron su país de origen. Ahora estamos identificando una migración a la inversa, personas que están tomando la decisión de retornar a sus países de origen en un principio, derivado de las políticas antimigratorias, principalmente de los Estados Unidos. Y eso hace que entonces Guatemala, como es parte de ese corredor migratorio, hoy tengamos esta movilidad de personas que están transitando, principalmente venezolanas, pero también de otros países, tanto de Centroamérica como del sur, que están viajando en grupos pequeños, grupos familiares, y pues están enfrentando varias situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Acá llevamos solamente 5 días y tratamos de, viendo la economía de cada país, ya preguntando aquí qué sueldo. Si vemos
en algún país, pues decía hasta Costa Rica o Colombia o cualquier país que veamos que sea bien la economía, que sintamos que puedan las niñas estudiar bien, decidimos quedarnos acá. Están enfrentando una situación de vulnerabilidad al no poder continuar su trayecto y se quedan varados en Guatemala y viviendo una situación de calle. Eso fácilmente lo podemos observar en el centro de la ciudad, pero igual en diferentes áreas, sobre todo también en los departamentos, se ha encontrado personas de origen venezolano, colombiano o de Sudamérica que está viviendo esta situación. Los vemos más vendiendo golosinas o productos en la calle con la idea de generar fondos para poder apalancar el viaje de retorno a su país de destino principalmente. Lo que hemos observado es cambios en los patrones de movilidad. Por uno, ya no es sur-norte, sino es ahora norte-sur. ¿Y eso qué implica? Entonces implica tomar nuevas rutas, enfrentar nuevos riesgos y hay un incremento en el uso para las personas que de origen de Sudamérica de utilizar las vías marítimas. Y con ello entonces una reconfiguración de las estructuras de coyotaje donde pues están ofreciendo también estos servicios para el retorno. No todas las personas están tomando la decisión de retornar a sus países de origen, están también países, por ejemplo, como Costa Rica, Colombia, se están ahora ubicando como países de destino de migrantes en retorno, o en el caso de Guatemala y principalmente México como países de destino. Son duros los testimonios de quienes por las circunstancias quedan en los países de tránsito en su camino hacia los Estados Unidos. Hay factores que hacen salir a uno del país, pues no es porque uno quiere emigrar. No es lo mismo ser migrante que ser turista. Las personas no ven a uno como turista, sino como migrante, como un invasor. Pero no veníamos a eso. Pues el pienso de nosotros fue llegar a Estados Unidos y crearle un mejor futuro a nuestros hijos, pues. Estuvimos acompañando personas en tránsito, pero actualmente acompañamos personas que están en flujos de retorno a sus países de origen y también a familias que se han quedado ya acá en Guatemala, ¿verdad? Que se han quedado ya porque ya no pueden ya continuar su ruta para Estados Unidos ni regresar a sus países de origen por motivos personales. Y en todo el camino uno no sabe lo que le espera, son muchos países que uno cruza, son 7 países, que es Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Y nos faltó llegar a Estados Unidos. Lamentablemente no pudimos por la de la cita, pero Dios sabe lo que hace y encomendado siempre a Dios. El venezolano que me llega aquí sabe que Venezuela es muy hermosa, es uno de los países que tiene el Caribe y las playas más hermosas, y que la vida de cada venezolano que estamos pasando migrando aquí que nos vaya bien y podamos lograr nuestros objetivos y no llegar, porque uno prácticamente quiere volver a invertir en Venezuela, porque tenemos un futuro allá. Hemos conocido las historias de las personas migrantes que han quedado varadas en el país. Y algo en lo que todos coinciden es que el objetivo principal es poder recaudar los fondos para retornar a su país de origen. Sin embargo, al momento de tener la dificultad económica, los ha obligado a poder buscar la manera de conseguir esos ingresos. Al no tener acceso a servicios, no tener acceso a un servicio de hotel, terminan varados en este tipo de lugares, en medio de la calle. Por lo tanto, coinciden también que no sean discriminados y que al momento que vean a migrantes puedan ayudarlos, ya que el objetivo principal es retornar a su país de origen. Y se han detectado un buen número de víctimas de tráfico de personas en Guatemala. Con cobros más elevados a través del uso de vuelos internacionales, los criminales buscan llevar a personas de otros continentes con visas falsas. Sin embargo, durante la revisión migratoria en el Aeropuerto Internacional Aurora, se ha detectado un buen número de estos casos. Hay muchas personas que están utilizando el coyotaje VIP, por llamarle así, vuelan hacia Guatemala y acá no pueden demostrar efectivamente que vienen a hacer turismo o que vienen a conocer y estar en Guatemala.
En ese marco, pues se les inadmite porque parte de proteger a la población es evitar que esté en contextos de vulnerabilidad. Se han identificado muchos casos de personas que vienen de otros continentes, de otros países, que les requerimos visa y que efectivamente pues traen visas falsas. Eso ya es inmediatamente una inadmisión, o personas que vienen por 2 o 3 días y no saben efectivamente a qué vienen a Guatemala. Asimismo, aunque se declaró inconstitucional el cobro de $3,000 a las líneas aéreas por ciudadanos inadmitidos, se dio a conocer las acciones que se mantienen para evitar que Guatemala se convierta en un puente aéreo. Pues estamos atendiendo la disposición propia de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, existe también el artículo directo, ¿sí?, en el Código de Migración, en donde pues la multa hacia las líneas aéreas que no apoyan a las personas inadmitidas pues se va a ejecutar, y es un cobro mucho más alto. Siempre se mantiene la inadmisión de ciudadanos. Siempre hay, y no es un tema contra alguna nacionalidad. Cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, señalan que de enero al 15 de junio se impidió el ingreso a 643 ciudadanos, principalmente de Colombia, Perú, China, Brasil y la India. Para muchos hondureños migrantes, aunque su historia rumbo a Estados Unidos fue un fracaso, han sido beneficiados con becas a pesar de haber sido deportados. Sí, nosotros nos fuimos por falta de trabajo más que todo. Ya yo tenía casi un año de no trabajar. Mi esposo igual, pues la verdad que usted sabe que un salario para una familia no ajusta. María Cruz León Erazo, originaria de Villanueva Cortés, se convierte en otro testimonio más de desesperanza tras el fallido intento por alcanzar el mal llamado sueño americano. Regresó a Honduras con su esposo y 3 hijos. Emigró buscando un futuro digno, pero la vida da sorpresas y ahora deberá nuevamente comenzar desde cero en su tierra. En México es complicado también porque los alquileres son muy altos, las rentas súper elevadas, y como yo en ese entonces acababa de dar a luz, entonces se nos complicó todo el problema, mi pareja no tenía trabajo, yo pues no, cómo iba a trabajar con el niño, recién me había aliviado, entonces por eso tomamos la decisión de regresar. Hay trabajos, hay muchos trabajos, el problema es que como todo el mundo es emigrante, entonces son unos trabajos mal pagados, jornadas larguísimas de trabajo. La verdad que ahí es complicado porque un trabajo bueno no lo va a hallar muy fácilmente. Mercedes Pérez, gerente de movilidad humana de CAMPS, explica que este año se han propuesto apoyar a 200 niños y niñas retornados con becas escolares, pero también con un enfoque integral que incluye a sus padres. Tenemos una meta de 200 niños y niñas que están siendo apoyados y son en los diferentes niveles, primaria, secundaria, y si hay jóvenes que van a la universidad también se les da un pequeño apoyo, eso más que todo para gastos de transporte, algo de alimentación, algunos materiales. Los fondos que hacen posible estas oportunidades provienen en su mayoría de iglesias y organizaciones extranjeras. CAMPS urge al gobierno y al sector privado sumarse para que familias como la de María puedan reconstruir sus sueños y tener un futuro digno. Para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.